Hola a todos, hoy en el canal vamos a tener una nueva faceta que se va a llamar Explicando Argentina a los que no son argentinos. Y en esta primera entrega vamos a contar algo que, en contra de las sugerencias, en contra de mi más sano juicio, en contra de la lógica del canal, vamos a ir para adelante. Voy a intentar explicar los redonditos de ricota, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, o el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado a la gente que no es argentina. Y a algunos les sonará muy gracioso el nombre, otros no lo conocerán, como les pasó a estos youtubers. Y me dijo, tienes que reaccionar al Indio Solari, con su acento argentino, ¿no? Y yo, ¿a quién, güey? Yo no tenía ni idea, no tengo ni idea de quién es el Indio Solari. Indio Solari la canción es Anyways, live. Let's see what this is all about with this Gigi, whatever. I don't know how to pronounce it. Sorry, guys. But let's go and check. Suena como bien misteriosa, bien intrigante. No sabía de este grupo. Que chequeara al Indio Solari, que creo que es de Argentina, si no me equivoco. Pero bueno, ya sabéis que yo siempre la estoy cagando. GGG, Estadio Único de La Plata. And this is Indio en concierto. Estadio Único. Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. ¿Qué es el nombre de la banda? De La Plata, Indio en Concierto 2008. Like I said, I know nothing about this band. So, he's new to us. It's our first time, so we're gonna check him out. Bueno, comentaros que sinceramente aquí en España Indio Solari no se escucha. Yo lo desconocía por completo y... Indio Solari. Me ha hecho gracia. Eso de sus redonditos de ricota me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Muchos querrán empezar sabiendo el origen del nombre, ya sea Patricio Rey y sus redonditos de ricota o los fundamentalistas del aire acondicionado. No se equivoquen, es importante, pero déjenlo para después. No es la puerta de entrada ahí. La lógica del canal y de todo tipo de conocimiento indica que hay que estudiar la historia, entonces ahí es donde les digo que es un grupo de La Plata que empezó siendo un movimiento casi artístico, donde había cocineros, bailarines, músicos y bla, 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 que debutaron en Salta porque hubo un debut fallido, pero tampoco. Les diría que la historia quede para después. Hay canales que van a mostrar mucho mejor la historia, el origen del nombre y todas esas cosas. Pero sería entrar por la cocina. Es decir, la puerta de entrada para el grupo de Patricio Rey y su redondito de ricota o Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado es la música. Si es posible, en un disco, CD o la música sola, porque el público te puede quitar una parte de la atención de lo fundamental, que es la vibración del grupo. Corres el mismo riesgo que te pase esto. No lo soñé. ¿Qué me estás contando? No. Eso no es normal. Mira esto, se me puso la piel de gallina, weón. Yo estaría llorando, tocando y llorando, de pura emoción.
A lot of people in this crowd are just like, I don't even know how you could act normal. I don't even know how you could act normal. It's just absolutely, it's insane. ¡Cuánta piña! ¡Los pelos de punta! ¡Qué rico, mierda! ¡Vamos! ¡Dios, qué locura! ¡Qué locura! Serious? Like, are you actually serious? You guys are insane. You guys are insane in the best possible way. This is incredible. Also, I love it. I love the music as well. I love the guy. What an awesome front man for a band as well. The band is awesome. Like, I'm loving the sort of sound as well. This is really impressive. This is very impressive. Look at that, man. Holy shit. They actually had a live saxophone player on stage. I just thought it was like an effect they were adding. They actually have the saxophone player on stage. Man, I'm coming to Argentina. I'm getting the next plane. I'll see all of you there in 10 minutes. This is insane. Look at this. Todas estas reacciones que están espectaculares, todos están para no perderse ni una, la voy a dejar en la descripción de este video abajo. No se pierdan ninguna porque todas valen la pena. Pero como les iba diciendo, una vez que se escucha la música, que es lo más básico, que vibrás con los redondos, vas a tener la tentación de comprender las letras. Don't do it. No lo hagas todavía. Ya va a salir solo. Ya te explico. Ahora sí, ya es el momento de saber el porqué del nombre y la historia, las diferentes formaciones, algunos que ya no están con nosotros, como Martín Carrizo, un grandísimo. Y una vez que entendemos la historia y volvemos a escuchar la música, ya tenemos una vibración superior. ¿Y por qué les decía el tema de no ver los videos? O sea, no nos engañemos. Cada uno ve como quiere, pero hay una forma de disfrutar mejor. Es como cuando preparo un trago y nunca coloco dos sabores fuertes. Ahora, una banda excelente con un público excelente, porque no nos engañemos, el público argentino es el mejor del mundo, no se puede apreciar dos cosas mezcladas así sin sentirlas por separado. Y esto del público argentino no lo digo yo, lo dicen tipos que saben muchísimo, muchísimo más que yo. They are the most amazing, energetic, enthusiastic audience anybody could ask for. It's such a joy to play to. The best way I could put it was just like if you took two people and they were holding a sheet on each end, and then they started waving it up and down, and we just saw their heads all going up and down, but it was all at the same time, which was kind of weird, you know, almost like a sea. Okay, wait. This is fucking officially
the best fucking place we've ever played, ever. Y ahora viene el tema de las letras, pero no complicarse con esto. Las letras del indio son metáforas, tienen poesía, tienen comparaciones. Si no la entendés de primera, solo disfrútalas de a poco, como si fuera un cuadro con muchos trazos de poesía que no completa el mismo cuadro, pero que pueden ser completados en otro cuadro. No le des mucha vuelta al asunto, lo vas a terminar comprendiendo. No sé cómo explicar esta parte, pero las letras se terminan comprendiendo solas. Ahora, si querés una interpretación impresionante, hay una divina que se llama el canal Inca, 1 hora en un video deliciosa de la interpretación de las letras del indio. También lo voy a dejar en la descripción de este video. Y finalmente vamos a ver los videos de recitales. Y digo solo videos porque el indio tiene Parkinson y ya dio su último recital, lamentablemente. Y aunque sea un 20% el video de lo que se siente en un recital, y 20%, y estoy exagerando porque un poquito menos, es mucho sentimiento, pero es una buena experiencia. Vamos a entrar con los videos y ahí van a poder entender lo que ya vibraron con eso, acoplarlo al público argentino y seguramente cuando vean todo ese montón de gente se van a hacer esta pregunta. ¿Cómo pueden respirar así, Dios mío? Parecen hormiguitas ahí, qué bestia. Simple, Rocío. El infierno está encantador. El infierno está encantador. Este infierno está embriagador. Esta noche está encantador. El infierno está encantador. Esta noche. Como les decía, cualquiera puede escuchar como se le cante. Simplemente les doy una pequeña guía para disfrutar mejor, para poder tener un todo de todo este fenómeno. Pero se ha ido de la temática del canal. Espero que les guste este video, que me dejen unos cuantos likes. No sé, sí, me salí de lo normal. Pero al final tengo que responder esta pregunta. ¿Qué es pogo, señoras y señores? Por favor, que alguien me deje el comentario. Porque también él intuyó lo que iba a pasar. What's happening? Something's happening over there. Un pogo es en el momento ese donde la gente va formando rondas. En realidad, el momento previo va formando rondas. Es en el éxtasis de una canción o determinada estrofa. En jiji está recontra marcado. Entonces, la gente se va abriendo y luego en el estallido todos se juntan en el medio en comunión. No es golpe. Entonces, la gente vibra con la banda. Es un momento de comunión con la banda. Y con eso me despido. Se viene el fuego más grande.